Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. La vida de Martín Lutero. La dieta de Worms. La Corte Electoral de Sajonia procuró por todos los medios que fuera el emperador quien decidiera sobre el caso de Lutero en vez de Roma. El emperador Carlos V se había ofrecido a celebrar una audiencia en noviembre de 1520 antes de que expirara el plazo de 60 días dado a Lutero en la bula, pero revocó la orden al mes siguiente cuando el nuncio apostólico puso objeciones. En su correspondencia con la corte imperial, Federico y sus consejeros argumentaban que no había que condenar a Lutero. En su queja, el oficial decía que Lutero no había sido oído ni derrotado por las Sagradas Escrituras. Fue una estrategia propagandista brillante. Los hombres del electorado lograron garantizarle una audiencia y el 6 de marzo el emperador convocó a Lutero a la dieta de Worms y le proporcionó un salvoconducto. Lutero agradeció al elector sus esfuerzos, pero era muy consciente de quien le protegía era Spalatin y otros miembros de la corte sajona. Probablemente fuera la amistad que le unía a Spalatin la que le salvó, pues no era solo el bibliotecario y capellán del elector, también era el tutor del sobrino de Federico, el futuro elector Juan Federico, y se pasó la vida viajando incesantemente con Federico de un castillo sajón al siguiente. Como consejero de Federico, Spalatin tenía poder. Resumía argumentos teológicos para el elector y hacía sugerencias sobre la forma correcta de actuar. Además, su influencia en la educación del joven elector y de la progenie de otros linajes principescos hacía que, con el tiempo, estos no solo serían partidarios de Lutero, sino de hecho, firmes defensores de la Reforma. Lo cierto es que, desde 1520, el joven duque Juan Federico pedía consejo a Lutero en asuntos espirituales y este último, por su parte, le dedicó algunas de sus obras más importantes. Sin embargo, Spalatin también intentó refrenar a Lutero. Le repitió una y otra vez que sus panfletos eran demasiado agresivos y procuró evitar que las publicara sin haber al menos modificado el tono. Lutero se burlaba de Spalatin, le llamaba el cortesano y mandó a uno de sus estudiantes de confianza, Franz Guter, a formarse con él en los asuntos de la corte. Cuesta imaginar que estas dos personas fueran amigas. Spalatin parece haber destacado en las negociaciones y maniobras políticas, pues tenía un sentido de la realidad y una comprensión de lo que era posible de lo que Lutero carecía. Al igual que Lutero, sabía griego y latín y formaba parte de los círculos humanistas del Konrad Mutian y Nikolaus Marschall en la Universidad de Erfurt. No tenía la brusca confianza en sí mismo de Lutero y era pésimo orador, pero ambos hombres formaban una asociación muy creativa. Spalatin compraba libros para la biblioteca de la universidad y apoyó la reforma universitaria que introdujo los estudios bíblicos y los de los padres de la iglesia. Juntos contrataron a personas brillantes como Melanchthon, sin duda la estrella. Lutero solía recomendar gente a Spalatin. Le pedía pequeños favores como que Federico concediera alguna pensión o colocara a alguien. Spalatin trabajaba sin descanso al servicio del elector, a menudo hasta altas horas de la noche. Sin embargo, encontró tiempo para traducir las obras en latín de Lutero al alemán y lo hizo con gran sentido de musicalidad. A mediados de enero de 1521, Spalatin y el elector llegaron a Worms cuando comenzaron de forma oficial las reuniones de la dieta. Lutero y Spalatin solo pudieron comunicarse por carta. El asunto de Lutero captó pronto la atención. El 13 de febrero, miércoles de ceniza, el nuncio apostólico Jerónimo Aleandro
pronunció un discurso de 3 horas en latín, en el que enumeraba las herejías de Lutero e insistía en la necesidad de su condena. La fecha elegida fue muy significativa, pues ese día era día de penitencia antes de la Pascua, y esta está muy relacionada con la necesidad de proceder contra los herejes. Aleandro envió una lista a Spalatin en la que enumeraba todo aquello de lo que Lutero debía retractarse, en especial, de la mayor parte, la cautividad babilónica de la Iglesia. El nuncio apostólico, Miltitz, tenía la esperanza de que aún fuera posible llegar a un acuerdo. Sin embargo, Martín Lutero estaba decidido a no asumir ningún compromiso. Como escribió Spalatin, si el emperador le convoca a Worms solo para que se retractara, no iría, pero si le llamaba para condenarlo como un criminal y matarle, me ofrecería personalmente a ir, decía. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los titanes de la fe. En otra carta enviada a un destinatario desconocido, escribió que no temía por sí mismo, pero que el gran adversario de Cristo, el autor universal y maestro de asesinatos, estaba haciendo todo lo posible por destruirle. Lutero partió hacia Worms un 2 de abril con un grupo de amigos y partidarios. Viajaba con un hermano agustino, pues ningún monje podía viajar solo. También fue Peter Schwab, un joven aristócrata pomerano, y probablemente Thomas Blaurer, un entusiasta seguidor de Lutero que estudiaba en Gutenberg, el viejo amigo de Lutero, Nicolas von Arnsdorf, y Kapsar Sturm, el heraldo imperial que viajó a Gutenberg para convocar a Lutero a Worms, y más tarde fue uno de los puntuales de la Reforma. Esta vez Lutero no intentó ir andando, sino que viajó en un carro descubierto que le proporcionó el orfebre de Gutenberg, Christian Doring. El Consejo de Gutenberg contribuyó con 20 florines a los gastos de Lutero, y Johannes Lang, su viejo amigo, también aportó un florín o 2. Sin embargo, cuando los viajeros llegaron a Gotha, Lutero confió en Melanchthon, que se había quedado prácticamente sin fondos. El pequeño grupo de sajones debió de haber resultado sospechoso por el camino. Sturm y su criado iban delante. El heraldo ostentaba el águila imperial en la manga, y a continuación le seguía el carro con sus famosos ocupantes. Por entonces, Lutero ya era una celebridad. Las multitudes acudían a su encuentro para ver el hombre milagroso que era lo suficiente valiente como para enfrentarse al Papa y al mundo entero, que consideraba al Papa un dios que está contra Cristo. Miconius nos cuenta que, curiosamente, muchos de los que iban a ver al monje le aseguraban que sería quemado por hereje. Lutero fue recibido con entusiasmo en la Universidad de Erfurt, donde el rector salía a su encuentro acompañado de 60 hombres a caballo, lo que debió de parar una honda satisfacción personal a Lutero, sobre todo después de los duros conflictos ávidos en torno a su doctorado. Hasta en Leipzig, donde su paso suscitó menos interés, el consejo le agasajó con una copa de vino. El viaje duró 10 días y fue contrapunto a la marcha ignominiosa de la bula papal. Fue una procesión triunfal. Se creó toda una mitología en torno a este suceso. En Erfurt se llenó tanto la iglesia donde predicaba Lutero que la galería crujía de forma amenazante y la gente saltaba al patio por las ventanas. Un testigo recordaba que Lutero los calmó diciendo que deberían estar tranquilos y dejar al diablo hacer sus trucos, que, si se limitaba a quedarse de pie en calma, no ocurriría nada malo. Y lo cierto es que no hubo ningún accidente. El sermón, recordado por algunos miembros de la congregación, se llevó a la imprenta inmediatamente. Después de que Lutero pronunciara otro sermón en el monasterio agustino de Gotha, el diablo arrancó algunas piedras de la torre de la iglesia. Llevaban ahí firmes 200 años. Miconius, el cronista que contó la historia en 1541, añadió: aún hoy siguen reconstruyéndose. Según Miconius, esto demostraba que el demonio luchaba contra Lutero con todas sus fuerzas. Antes de llegar a Gotha,
Un librero que viajaba en dirección opuesta contó a Lutero que ya habían salido mensajeros para colgar los decretos imperiales que exigían el secuestro y la quema de sus libros. La ansiedad ante el inminente juicio hizo mella en los viajeros. En Eisenach, Lutero cayó tan gravemente enfermo que sus amigos llegaron a temer por su vida. Se recuperó tras unas sangrías y unos licores. Estaba convencido de que el diablo intentaba evitar que llegara a Worms. Más tarde, relató que muchos decían por entonces que ya había condenado al Dr. Martin y a sus libros en Worms. El salvoconducto enviado por el emperador caducaba a los 21 días y se acababa el tiempo. Cuando llegaron a Oppenheim, solo tenía validez para 3 días más. Tiempo después, Lutero recordaría cómo en aquel momento el arzobispado de Maguncia había intentado engañarle para que se desviara de su ruta y cómo había recurrido a Martin Bucero como intermediario con el fin de organizar un encuentro privado. Si Lutero iba, perdería tiempo y sería culpable de haber desobedecido un decreto imperial. Nunca volvió a confiar en Bucero, lo que tuvo graves consecuencias. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Vea. Radio Vea en YouTube lo encuentra como Radio Vea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Vea, vamos por más. Esto es Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. Cuando llegó Martín Lutero a Worms el 16 de abril, 2,000 personas ocuparon las calles para verle. El nuncio apostólico Aleandro refirió que, cuando Lutero bajó del carro, un monje se adelantó para abrazarlo y tocó su hábito 3 veces como si fuera un santo. Se alojó en una casa de los caballeros de la Orden de San Juan, donde se instalaron también Ulrich von Pappenheim, mariscal del imperio, y los caballeros Friedrich von Thun y Philipp von Felistich. Era un alojamiento digno de nobles, situado muy cerca del edificio donde se reunía la dieta. La situación de Augsburgo se había invertido. Ahora era el nuncio apostólico Aleandro quien tenía que conformarse con un pequeño cuarto sin calefacción, pues su causa era tremendamente impopular. Cuando llegó el momento en que Lutero debía aparecer ante la dieta, a última hora de la tarde del 17 de abril, había tanta gente que tuvieron que pasarle por el jardín e introducirle en la sala de reuniones por una puerta lateral. Muchos treparon a los tejados en su afán por ver, señaló un observador, que establecía así de forma consciente el paralelismo con las multitudes que saludaban a Cristo el Domingo de Ramos. Lutero pasó ante la bancada de los príncipes alemanes, algunos de los cuales prorrumpieron en gritos de aliento. El esplendor del evento debió de intimidar al monje, que vestía un sencillo hábito negro. Los príncipes y nobles que se agolpaban en la sala vestían trajes suntuosos y llevaban cadenas de oro, joyería y sombreros deslumbrantes. Al fondo se encontraba el emperador con sus magníficas vestiduras. Lutero, en cambio, vestía un sencillo hábito negro con cíngulo. Un delegado lo describió así: un hombre muy simple que tenía unos 40 años, con una complexión robusta, tenía un rostro tosco con ojos no muy amables, su semblante era inquieto y descuidado. Vestía el hábito de los agustinos con su cíngulo de cuero, la tonsura reciente y el pelo a trasquilones. El mariscal imperial le había informado brevemente que le harían preguntas y le dijo que se limitara a responder. Primero las leían en voz alta en latín y luego en alemán, pues debían comprenderla tanto los académicos como los nobles y príncipes alemanes. Ante Lutero, en un banco, había una pila de sus libros en la edición de Basilea realizada especialmente para la ocasión. El secretario del obispo de Trier preguntó a Lutero si eran sus libros y si se retractaba. Al oírlo, el profesor de Derecho de Gutenberg, Irinoy Surf, que representaba a Lutero, gritó: «¡Que se lean los títulos de los libros!».
La extraordinaria lista de títulos en sí, un éxito editorial, fue leída en voz alta ante los estamentos de la nación alemana y el emperador, lo que recordó a los presentes los puntos en disputa. Demostró de forma inmejorable la profundidad y el alcance de las críticas de Lutero al papado y a la Iglesia establecida. Se esperaba que Lutero respondiera a las preguntas con un simple sí o con un no, y el procedimiento no contemplaba la posibilidad de que pronunciara un discurso. Se tomó su tiempo para contestar y, según algunos de los presentes, su voz apenas se podía oír en la enorme sala. Si los libros eran suyos, nunca lo negaría, pero podía explicar si iba a defenderlos o a retractarse. Porque se trata de una cuestión de fe y de salvación de almas y concierne a la divina palabra que todos estamos obligados a reverenciar, ya que no hay nada más grande que el cielo o la tierra. Prosiguió afirmando que sería atrevido y peligroso para él decir cualquier cosa sin la consideración debida, y pidió un receso. Debió de suponer una auténtica decepción en la sala repleta. También fue una táctica muy acertada, porque relajó la tensión y rebajó el ritmo del proceso, lo que dio a Lutero la oportunidad de hablar por segunda vez. Lutero no reaccionaba bien cuando se le quería acallar. Quisieron amordazarlo y mostró su indignación al respecto incluso después cuando escribió a Cranach. Concedieron el aplazamiento y ordenaron a Lutero que volviera al día siguiente. Según el relato de los hechos redactado por sus partidarios, le instaron a actuar virilmente y a no tener a quienes puedan matar al cuerpo, pero no el alma. Uno le recordó: cuando estéis ante reyes, no penséis en lo que decís, sino en lo que os fuere dado de aquella hora. Esto tienes que hablar. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los titanes de la fe. La estrategia de Lutero era insistir en que se escucharan los argumentos y logró acabar con los intentos por parte imperial de que se retractara o que se callara. Al emplazarlo ante la Dieta, proporcionaron a Lutero la mejor plataforma para difundir sus ideas. El mismísimo nuncio apostólico Aleandro había advertido de este peligro desde el principio. La Dieta tenía otros asuntos que debatir y no aplazaron a Lutero hasta la tarde del 18 de abril. Tuvo que esperar 2 horas para ser escuchado. Esta vez le llevaron a una sala aún mayor, tan llena de gente que hasta había príncipes de pie. Lutero le recordaba la oscura e iluminada sola por antorchas. El orador imperial repitió las preguntas que había planteado el día anterior. Lutero volvió a responder modestamente, primero en latín, después en alemán, y se definió como un hombre que se acostumbraba a las celdas monacales, no a las cortes. Se dirigió formalmente al emperador y a los electores. Pidió perdón si daba a alguien un título menos honorable del que le correspondía. Una violación retórica del protocolo que le permitió crear un campo de juego más igualitario. Reconoció haber escrito los libros, pero señaló que no eran todos del mismo tipo. En algunos predicaba la palabra de Dios de forma simple y clara, y en otros arremetía contra las falsas enseñanzas de la Iglesia romana. Los había también de un tercer tipo, los escritos contra ciertos individuos privados. El orador imperial respondió algo irritado que Lutero no había respondido a la pregunta, y le recordó que lo que se requería no era una respuesta con cuernos, sino una sencilla: si vais a retractaros o no. Se trataba de una pulla relacionada con el intelectualismo de Lutero, pues a los escolásticos les gustaba solayar los argumentos mediante estratagemas como los cuernos de un dilema. La respuesta de Lutero no tenían ni cuernos ni dientes, a menos que nos convenzan con argumentos extraídos de las Escrituras o por medio de una razón evidente. Lutero decía: me debo a las Escrituras que cito y mi conciencia expresa de la palabra de Dios. No quiero retractarme de nada, pues no es seguro ni justo obrar contra la propia conciencia. Era un discurso totalmente directo,
al contrario que el anterior. Según las actas oficiales, fue todo lo que dijo. Según los relatos que publicaron sus partidarios en Gutenberg, Lutero concluyó con estas palabras: «No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén». Le dijera o no esta frase, se hizo pronto famosa y sin duda captó el espíritu de su intervención. Tras el discurso de Lutero prosiguieron los debates, pero ya había oscurecido y la dieta interrumpió enseguida sus sesiones. En el informe del Círculo de Lutero se hace otra referencia consciente a la pasión de Cristo. Se dice que cuando salió Lutero, el hombre de Dios le siguió un gran grupo de españoles haciendo mucho ruido, con gestos burlones y profiriendo abucheos. Se le oyó gritar: «¡Quemadlo! ¡Quemadlo!». Voz Evangélica de América, Radio Vea.